Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Avanza en el Senado la reforma al sistema registral y notarial. La Comisión de Constitución de la Cámara Alta delimitó en 9 meses el plazo para que los notarios que tengan más de 75 años cesen en el cargo. Fuentes de la radio señalaron que notarios y conservadores que se verían perjudicados con esta normativa estarían actualmente buscando formas de declarar el proyecto como inconstitucional. Néstor Aburto tiene más detalles. Néstor, te escuchamos nuevamente. Claro, porque el caso Audio y la arista en donde cayó el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, reinstaló la sospecha respecto al sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial. Uno de ellos, por ejemplo, corresponde a notarios, instancia donde participa el Poder Judicial y también el Ejecutivo. Y es que por más de 5 años en el Congreso se ha tramitado la reforma al sistema registral y notarial, la cual avanza a paso lento y donde se ha dejado entrever la existencia de lobby para instalar posiciones de unos u otros, ya que a diferencia en el pasado, hoy por hoy también existen profundas diferencias de visión respecto al proyecto entre los notarios, entre los conservadores y en menor medida entre los archiveros judiciales. Cuando hablamos de ellos, hablamos de abogados que su nominación final pasa por el presidente de la República con un decreto en que se le otorga el reconocimiento de ministros de fe pública que cumplen el rol autentificador. Esto para que usted sepa cuál es la real función. Forman parte de las entidades reconocidas como órgano auxiliar de justicia. La diferencia, ellos no son empleados públicos, sino privados. Sus ingresos son millonarios, pero también de ellos dependen las dependencias, los trabajadores y los software que se utilizan, por ejemplo, en el caso de los conservadores. El proyecto, que se encuentra actualmente en segundo trámite en el Senado, busca reformar y modernizar justamente el sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros. Ayer, por ejemplo, la Comisión de Constitución del Senado terminó por regalarle a aquellos notarios y conservadores que superen los 75 años de edad 9 meses extra para dejar el cargo, es decir, una vez promulgada la ley tendrán 9 meses para tomar sus cosas e irse. Este plazo, según señaló la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, permitirá un buen traspaso del servicio de manera ordenada y responsable. Debemos de resguardar es precisamente ese buen traspaso, que sea ordenado, que hay un plazo para hacerlo, porque puede que entre en vigencia la ley y hasta ahora nadie lo quiera hacer o asuma que tiene que hacerlo en algún momento, y ese podría ser uno de los motivos. Ahora, como segundo punto, yo creo que de esta planilla, ¿cierto?, este listado que hay de notarios y conservadores, hay algunos que a lo mejor con más de 75 años van a cesar igual en sus funciones, aunque la ley le establezca un plazo. Este punto no había estado en la tabla. Algunos dicen que lo instalaron aquellos, ya les voy a dar números, se van a sorprender, aquellos octogenarios conservadores que quieren todavía permanecer más tiempo, y ahí fue donde el gobierno les abrió la puerta. De hecho, la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, María Esther Torres, señaló que el tiempo adicional será, a juicio del gobierno, un beneficio para los notarios y los conservadores para el orden administrativo que se necesita en ese sector. Hubo varios argumentos en comisión respecto a la necesidad de tener algún plazo, aunque fuese corto, como para que las personas que estaban en esta situación tuvieran tiempo como de poder ordenar sus oficios particularmente. O sea, esto no es solo en beneficio, digamos, de los propios notarios, por decirlo así, sino que también en beneficio del orden que deben dejar para el traspaso de estas notarías. Y para la historia de la ley y para algunos que probablemente puedan hacer o recurrir a alguna instancia, les voy a contar que ayer se rechazó la propuesta del gobierno que fijaba un límite de 21 años para ejercer un mismo cargo de notario, conservador y archivero. Es decir, una vez que se nomina solo son 21 años y luego tienen que dejar o cesar en el cargo. Tampoco se respaldó la posibilidad de realizar exámenes médicos para aquellos funcionarios con más de 75 años pudieran mantenerse en ese rol. Según cifras dadas a conocer en la instancia por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son 54 los ministros de fe que actualmente tienen 75 o más años.
54. De hecho, los documentos a los cuales tuvo acceso Radio Bio Bio, que son reservados, dan cuenta que dentro del margen de 80 a 85 años hay 19 conservadores o notarios en nuestro país. Entre los 85 a 90 años hay 5. Y sobre los 90 años hay 3. De hecho, una conservadora de Santiago tiene más de 90 años y por ende usted podrá sacar las conclusiones si fue nombrada sobre los 50. ¿Cuánto tiempo lleva en esos cargos? Dentro del mundo notarial comentan que existen casos emblemáticos en Santiago, como el del conservador registro de propiedad y comercio Luis Maldonado, que actualmente cuenta con 79 años, y la notaria Olimpia Schneider, quien tiene 97 años, por mencionar algunos. El senador independiente pro PPD, Pedro Araya, criticó que la demora adicional para entregar de forma ordenada el servicio confunde, dice, en la legislación respecto a este proyecto. El criterio de esto, a mi juicio, no puede ser la entrega ordenada del servicio. La discusión es otra, porque si esa es la discusión que queremos estar, legítimamente, a mí me gustaría escuchar la experiencia, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, cada notario, cada conservador es dueño de su plataforma electrónica y no tiene ninguna obligación de entregarla. La discusión es estas personas que tenían una suerte de beneficio producto de una ley que se dictó en su minuto, que los excluyó de la edad, ¿bajo qué criterio nosotros suprimimos ese derecho que ellos tenían? El senador hace referencia a la norma del año mayo de 1995, que entró en su momento el beneficio para ejercer el cargo de notario conservador de forma vitalicia. Sí, aquellos funcionarios obviamente fueron nombrados antes de esa fecha, por eso es que hay que distinguir. Por ejemplo, Santiago tiene 3 conservadores. El último que entró, él va bajo la norma de los 75 años. Los otros 2, Camel y Maldonado, ellos pueden llegar, si es que esto no se aprueba, evidentemente, podrían estar hasta el último día de su vida como conservadores de Santiago. ¿Y por qué menciono Santiago? Porque nuestros auditores saben, bien pagado Santiago, se gana harta o se ingresa bastante plata a las cuentas de cada uno de ellos. Norma que, según fuentes de la radio, ha generado una anomalía en cuanto a la duración indeterminada de estos cargos, que en muchos casos ha terminado con situaciones y casos de nepotismo que, según indican distintas fuentes consultadas, son conocidos en el sector. El expresidente de la Asociación de Notarios y actual conservador de bienes raíces de Rancagua, Mauricio Astudillo, señaló que lo óptimo en este proyecto sería eliminar todo margen de discriminación en los nombramientos de los notarios. La verdad, no debieran existir nombramientos como tales, solo concursos en que se mida con reglas previamente establecidas y conocidas por todos, tanto los méritos de carrera funcionaria y antecedentes profesionales de los postulantes, como también los conocimientos profesionales específicos en la materia notarial o registral según sea el cargo que se postula, que no obtenga el mejor puntaje y no hay designaciones a dedo. ¿Cuál es la última polémica? Bueno, la de María Elena Leiva Carvajal, hermana del notario Francisco Leiva y del diputado del Partido Socialista Raúl Leiva, que todos conocieron. Pero la verdad, que para ser justo, la lista es absolutamente larga, Tomás, María José, donde amigos, hermanos, tíos, primos en primer grado, segundo grado, vecinos, compañeros de colegio, y podemos seguir. Compadres, justamente. Pero mire, incluso hay parlamentarios que tienen o hermanos, o cuñados, o hijos, o esposas trabajando en el sistema. Y, por ejemplo, el caso de Francisco Huenchumilla, es impresionante el senador. No se marginó de las votaciones ni de la discusión, siendo que su mujer, su pareja, legalmente, es notaria en Lautaro. Es decir, no se margina de un debate donde es incumbente por parte justamente de su cónyuge. Entonces, y es parlamentario por esa zona también. Bueno, y él además es senador de la Araucanía, pero es impresionante que usen argumentos personas que tienen una vida política y que no se marginen del debate. Es impresionante. Oye, mira, el Poder Judicial está lleno tiene parientes, jueces, etcétera, con parientes notarios, lleno. Hijos de ministros de la Corte Suprema, notarios, etcétera. Está lleno, está repleto. Es un sistema realmente, en cuanto a nombramientos, terrible. Operadores judiciales que son notarios, o que sus cónyuges son notarios. Eugenio González, su señora, notario. Y hay notarías, Néstor, que son trampolines. Entonces, que no las disputa tanta gente. Pongo un ejemplo. La isla Juan Fernando. Eso le iba a decir, Juan Fernando. Duran como 8 meses. Duran 8 meses. Porque justamente eso les permite saltar a la otra.
Entonces, al querubín... Claro. El querubín, Mandan a hacer patria, al ungido, te vas para allá y después... otros lugares que son trampolines es en la región de Aysén. Entonces todos lo palmotean, te vas a Aysén a hacer patria, le dicen. Te vas por allá. Sí, claro, patria. Patria por un rato corto, súper corto, porque después y así van subiendo porque las notarías tienen categoría. Sí. Entonces nadie puede ser, por ejemplo, por primera vez, sin haber sido notario antes, por ejemplo, notario asiento de corte, en una notaría asiento de corte, porque tiene una categoría superior. Entonces lo mandan para allá, pero pero llegan rápido. Sí, no, la vuelta algunos que son los querubines llegan rápido. Entonces, el problema es que estas mismas relaciones que ustedes plantean al interior del Congreso Nacional, en el Poder Judicial, podrían hacer que este proyecto que se está tramitando hoy día sea un proyecto básicamente quizá vacío o un símbolo, porque las posibilidades reales de poder reformar o modificar el sistema de nombramiento existen. ¿Está esa voluntad? A ver, lo que pasa es que yo creo, aquí hay dos, se planteaba ayer, de hecho, en la discusión de la Comisión de Constitución, que cualquiera la puede encontrar en la página del Senado. Creo que es bien interesante escuchar también cómo los senadores van proponiendo y se nota inmediatamente. Aquí hay muchos que están de acuerdo. Por ejemplo, ayer la senadora del Partido Comunista por Santiago estaba muy de acuerdo con un senador de oposición, digamos, a este gobierno. O sea, hay infinidad. Lo que pasa es que acá hay dos cosas. Uno tiene que ver el sistema de nombramiento y otro tiene que ser el sistema de cómo funciona. Porque es verdad que hay cargos dentro de las notarías conservadores que son multimillonarios, o sea, ganan muchísima plata. Pero también es verdad que de ellos dependen sistemas, por ejemplo, los edificios, los sistemas de software, todo los funcionarios, el funcionamiento propio de la notaría, es verdad que eso corresponde a privado, o sea, es un rol, de hecho, constituyen ahí su empresa, pero ellos tributan como personas y no como personas jurídicas. Eso como un punto, pues pagan cerca del 40% de impuestos un conservador, por ejemplo. Dato más, ¿no? Para que tú sepas cómo se mueven las cosas, para que los auditores, yo creo que tú lo sabes, Néstor. Mira, en algún momento un senador antiguo ya quería dejar la notaría. Y resulta que tenía buenos contactos en el Congreso. Entonces se dictó una reforma. La reforma consistió en lo siguiente: el notario que se va le deja todos los empleados al notario que viene, no paga las indemnizaciones y le deja el bolso entero. Incluso podría contratar gente a última hora y se los deja. Y después hay que despedirlo si quiere. Entonces eso no existía. Notario que se iba tenía que dejar la notaría vacía, obviamente, porque si viene otro notario quiere trabajar con su gente o con los mismos, pero no se modificó. Entonces, notario que llega con a veces personas que tienen muchos años y por lo tanto el costo de despido es enorme y por lo tanto es brutal. Y eso se hizo con nombre y apellido en algún momento. Hay notarías en el centro de Santiago que están bajo esa condición, en que las notarias que las han acusado de mil cosas, pero cuando uno mira el flujo, les dejaron amarrados personas que ganaban sueldos millonarios y que al final del día no le da para mantenerse. Esas mismas personas que hicieron estos cambios decían, y con razón, con mucha razón, las leyes de amarre de Pinochet. Bueno, estoy hablando, resulta que ellos hicieron unas leyes de amarre chiquititas, no un país, pero para la notaría, hecha ad hoc para estos casos particulares, brutales. Ya. Solo algunas preguntas que finalmente hablábamos de lo de Francisco Ventumilla, que no se ha marginado en ninguna pieza de este debate, siendo que es incumbente porque su pareja actual, digamos, tiene un rol dentro de en la notaría Lautaro. Pero además las dudas que quedan es cuántos familiares o cercanos a parlamentarios han sido contratados por notarios conservadores para participar de todo este debate. Oye, y eso es muy interesante porque ahí habría que ver las indicaciones que han presentado senadores, por ejemplo, para poder hacer el cruce respecto a la relación que han tenido ellos o sus parentescos familiares con todo este debate. Me escribe alguien que está en el sistema, a ver, y que por lo tanto sabe mucho. Mira,
En esta reforma también intervinieron personas que son conservadores, Sí. no solamente notarios. Los decentes, dice, éramos partidarios de que el que se va paga las indemnizaciones, los decentes. Pero los viejos, algunos, querían lo contrario. Y así dejan a toda la familia con sueldos falsamente altos, también en conservadores de bienes raíces, porque además con sueldos millonarios. Y no se los puedes cambiar, tú no le puedes bajar el sueldo. O sea, les dejan todo armado. Y ahí nos cuentan, mira, los decentes queríamos que se pagaran todas las indemnizaciones. Si hubiese que abrir teléfonos, como es el caso de Luis Hermosilla, yo me imagino el conservador de Santiago u otros, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Con quiénes han hablado? Son preguntas, ¿eh? No estoy haciendo ninguna afirmación, pero ¿se han juntado con alguien? Porque aquí hay muchos intereses. Por ejemplo, todos saben, y con esto termino, todos saben que, vamos a hablar del caso de Santiago, insisto, porque es el que más paga, digámoslo desde ese punto de vista, se calculan entre 140, 180 millones de pesos mensuales. Hablemos de Santiago. En Santiago hay 2 que se irían inmediatamente, de los 3 que están. A ver. La pregunta es, ¿por qué 9 meses? ¿Por qué 9 meses si, Tomás, no le van a entregar a ningún... Usted sabe, todos sabemos que no va a haber un conservador, siempre se espera que termine, que se vaya, y de ahí viene un proceso para elegir a uno. De hecho, en el último caso, el que venía de Concepción, el notario de Concepción que quedó como conservador de Santiago, Carlos Miranda, en el caso, por ejemplo, de él, se demoró una eternidad el proceso, hasta que finalmente se decide de la terna que se había presentado, se decide por uno, el presidente Boric. Entonces la pregunta es, ¿quién se va a beneficiar de ese proceso? Primero le regalaron 9 meses a los sobre 75 años. Eso es la verdad. Hablan de un tema administrativo. No sé si no le va a entregar. Aquí no hay un traspaso de nuevo conservador, del antiguo conservador al nuevo conservador. Eso no ocurre. Y es muy difícil que ocurra por el nivel de intereses. Mira, podemos seguir hablando toda la mañana de esto. Una persona que conozco, que tenía súper buenas relaciones con ministros de corte, en el norte del país, simpático. Donde pagan las mineras. Y simpático. Hay que reconocer lo que es simpático. No sé si sabe mucho de derecho, pero es simpático. Y quería estar en una ciudad, pues. Y no había, porque estaban los notarios ahí, que no se podía. Crearon una notaría nueva y lo designaron. O sea, el traje tan a la medida que hasta crearon una notaría que no existía. Abrieron un cupo para una nueva. Para él. Sí. Ese es un querubín, como yo decía. Pues. Querubín de verdad. Entonces, bueno. Aquí hay de todo, ¿eh? Se podría escribir un libro grande. Un libro de la historia, claro, de la historia negra también de estos procesos, porque habría que preguntarse cuántos parlamentarios en época de campaña, no estoy haciendo ninguna afirmación, solo estoy diciendo cuántos parlamentarios pasan por las notarías de sus pueblos a saludar en época de campaña. Gracias, Néstor. Estén bien. Buen día. Buen día. Información independiente. Opinión. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.